La primera persona a la que le mostré esta idea me dijo, suerte con eso, van a fracasar todos. ¿Por qué la gente de programación con altos ingresos le cuesta tanto armar un negocio? Y si decís, yo gasté 3, pero en realidad gastaste 15, te fundís. Los empleados no pueden conectar con algo que es falso o trucho. En el episodio de hoy vamos a hablar de construyendo una empresa, de cómo es armar un emprendimiento, ¿no? Que es mucho más que armar un producto y venderlo, porque uno puede ser un indie hacker o tener una micropyme o tener un negocio en el sentido de que vendes algo, lo mantenés, más o menos anda, lo manejas vos. Pero una empresa es algo un poco más grande, ¿no? Cuando hablo de una empresa, hablo de la estructura, de las finanzas, de los departamentos, de armar equipos, de un montón de responsabilidades que vienen cuando vos querés crecer, querés armar algo un poquito más grande que simplemente un producto digital. Y hoy vamos a hablar mucho de mi experiencia, ¿no? Quiero contarles lo que fue para mí armar una empresa, porque yo armé productos antes, productos que hacían plata, trabajé en startups como founding engineer, o sea que fui parte de esa construcción de una empresa, en cierto aspecto, pero Silverdev es la primera empresa mía propia, hecha y derecha, con empleados, con finanzas, con legales, con documentos, con todo que tengo que manejar yo, ¿no? Y bueno, quiero compartir un poco lo que aprendí, ¿no? Obviamente hay muchas cosas de amateur que son inevitables, vamos a hablar de eso, de lo que aprendés, lo que te sale bien, lo que te sale mal, pero también principalmente cómo son las dinámicas, porque la dinámica de armar una empresa es nueva. Una vez que lo haces ya entendés cómo funciona, entiendo por qué a alguien que hizo una empresa le sale tan fácil hacer otra, porque la primera vez que lo haces empezás a entender un montón de cosas. Y bueno, voy a compartirles mi experiencia, ¿no? Es un skill, la verdad que en cierto aspecto ordinario, porque lo hace mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente decide no hacerlo, pero mucha gente lo hace y le funciona. Y no es una cosa solo de tecnología, porque el verdulero tiene un negocio y la pyme y la cerrajería tiene un negocio. ¿Por qué la gente de programación con altos ingresos le cuesta tanto armar un negocio, ¿no? Una estructura, contratar a alguien, ¿no? Y es difícil, se asumen muchos compromisos. Y hay muchas cosas de tener una empresa que no están buenas, o sea, son aburridas, son incómodas, porque tenés que hacerlas. Principalmente aparecen un montón de tareas nuevas que simplemente se tienen que hacer y vos sos el encargado final y hay que hacerlas, ¿no? Y si vos sos un fanático de armar productos y no armar empresas, no la vas a pasar del todo bien. Hay una frase que usan en Estados Unidos que es que la gente que hace una startup se tiene que enamorar de construir una empresa. Esto es algo que Sam Altman dice que hay algo de eso, ¿no? Que no es solo que, quiero armar un producto que la gente va a usar, sino que te tenés que enamorar de, me encanta armar un departamento de HR. Te tenés que enamorar de eso, porque si no, te va a costar un montón y por ahí es mejor que hagas un producto independiente y nada más. Patio11 en Twitter, o Patrick McKenzie creo que se llama, que trabaja en Stripe, creo que trabaja en Stripe Atlas, de hecho, que te ayuda a constituir tu empresa, dice que armar una empresa es como jugar al Factorio. Factorio es un juego donde vos tenés como distintas herramientas y tenés que producir materiales para otro lado, y como que te armás una fábrica que produce cosas, ¿no? Y vos tenés que optimizarla, que tarde menos, que vaya más rápido. Y tipo, es como un SimCity, es como un simulador, ¿no? Y armar una empresa tiene un poco de eso, tiene un poco de que son un montón de piezas, vos tenés como los materiales y tenés que ir armándolo con lo que tenés hasta que funcione, y eso cuando funciona te deja comprar más materiales y por ahí agregás algo o cambiás algo que tenés, y hay una cosa mecánica, es como construir una máquina, porque una empresa, por más de que uno dice es un conjunto de personas, es una máquina, es un conjunto de elementos que tienen ciertas interacciones y vos las estás armando como una assembly line donde entra plata y tareas y cosas para hacer y un output, que es lo que resolvés y lo que te queda de los gastos de manejar la maquinaria, ¿no? Y una empresa, digamos, que sea una maquinaria, te deja entender que una empresa es mucho más que simplemente un producto digital que hace plata, porque no es fácil tener un producto. Primero que no es fácil tener un producto que tiene éxito en el mercado, pero vos tenés un producto que tiene éxito, escalar la empresa no es fácil. No es que Zuckerberg la pegó con una red social y eso pagó todo. Sí, obviamente es una parte fundamental del periodo, pero llegar a armar una empresa con decenas de miles de empleados requiere 1.000.000 de decisiones todos los días, todo el tiempo, para que la empresa crezca y no se te funda y no se explote y siga andando.
Es difícil, ¿eh? Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero bueno, empecemos desde cero, no nos vayamos a meta, ¿no? ¿Cuál es el momento fundacional de una empresa? Para mí el momento que una empresa nace es cuando hacen el primer hire, el primer empleado. No es ni cuando te armás la LLC, ni es cuando tenés el dominio, ni siquiera es cuando tenés la primera venta. Porque vos podés manejar un negocio con una venta, vos y un co-founder, por muchísimo tiempo. Y si tenés un freelance es lo mismo. No es el momento donde decidiste construir una empresa donde vas a decir voy a construir la máquina que va a hacer que todo ande. Así que el momento de la verdad es cuando elegiste tener al primer empleado. Esto me pasó a mí, porque yo creé Silver hace mucho tiempo, ya voy a hablar un poco de eso, pero para mí el momento fundacional fue cuando dije, bueno, ¿estoy listo para comprometerme a que SilverDev sea una empresa? ¿Estoy listo para esto? ¿Y por qué es una decisión grande? Porque contratar a un empleado, por él le estás pidiendo que renuncie a un trabajo. No le estás diciendo, che, te contrato 2 meses y te vas. Eso es un freelancer. Estás diciéndole, yo voy a crear una experiencia de empleabilidad para vos que por ahí te dura años, 3, 4 años. Entonces, yo estoy haciendo el compromiso ahora de lo que estoy haciendo. Sería muy irresponsable contratar a alguien y a los 2 meses decir, che, no me gustó, chau. Yo no lo haría, yo no contrataría eso. Entonces, cuando decidís contratar a alguien, estás asumiendo el compromiso. Estás empezando a decir, de acá no me puedo borrar. Acá soy el capitán de un barco y si me voy se hunde. No puedo hacerle esto a la gente, ¿no? Y tiene una responsabilidad financiera, ¿no? Digamos, vos la plata al principio la vas a tener que poner vos de una u otra manera, porque o tenés un producto que hace plata, yo hacía plata con Silver, pero bueno, es plata que no podía sacar del negocio, entonces ahora tiene que quedarse en el negocio para dar un colchón, para pagar sueldos, para mantenerse por un largo tiempo, ¿no? Entonces, cuando contratás a alguien, no es solo que, este mes me va a costar $2.000, sino que estás pensando en al menos 6 meses. O sea, al menos 6 meses de la plata que vas a tener, entonces ya multiplicás por 6 tu compromiso. Bueno, decidir contratar a alguien por ahí te cuesta $12 o $15.000 del rango barato, porque si vos hablas de un programador o algo más, se van multiplicando los números, ¿no? Así que bueno, contratás a alguien, empiezan estos gastos y se da vuelta el reloj de arena. Antes era, bueno, a lo sumo no hago plata y hago otra cosa. Ahora es, tengo que hacer plata, porque si no, se hunde. Empezás con la responsabilidad operativa de hacer plata todo el tiempo. Y es algo medio loco. Yo creo que a veces pienso por qué la gente como yo hacemos estas cosas. Porque cuando vos estás solo, es muy fácil ser negligente. Es muy fácil decir, este mes no cobro, pero miro anime todo el mes. Es mucho más fácil hacer eso que cuando contratás a alguien y decís, ahora tengo que hacer que ande porque otra gente depende de mí. Sí, está toda la idea, no es familia y todo eso, pero los founders en general les importa mucho que los empleados les vaya bien. Yo quiero que tengan éxito ellos. Entonces, no es una joda para mí decir, asumí este compromiso y ahora tengo que trabajar para asegurarme que esa gente va a estar bien. Y eso yo creo que es un motivador a trabajar más, no menos. Es una presión sana, dentro de todo sana. Te puede matar, no es mi caso, pero es una presión que te mueve, ¿no? Pero bueno, viste que yo mencioné que Silver no nació como empresa cuando contraté a Santi, pero como dominio existe en el 2020 y Plata hace desde el 2020. Pero bueno, sí me causa gracia cuando creé a Silver, que era en medio de la pandemia, nadie estaba laburando, yo estaba entre trabajos. Y me acuerdo que creé a Silver y dije, voy a hacer una agencia de recruiting para ayudar al talento. La primera persona a la que le mostré esta idea me dijo, suerte con eso, van a fracasar todos. O sea, se indignó, me enojó, me gritó, me dijo que le choreé la idea porque quería ser una consultora. Y yo digo, esto no es una consultora, es una agencia de talento. No, terrible. Así que eso es una de las cosas que va a pasar. Hacer una empresa no es cool, ¿eh? Mucha gente te va a decir, mucha gente va a pensar que te vas a fundir y tienen razón. Y mucha gente va a decir que es una boludez lo que estás haciendo. Y probablemente tengan razón, eso es lo más loco, tengan razón, porque probablemente sea una boludez lo que estás haciendo. Pero aún las cosas legítimas empiezan con una boludez, ¿no? Pero bueno, yo trabajé como 2 o 3 años mientras estaba haciendo en OpenSea y Robinhood, mi trabajo de empleado, hacía side gig, era un side gig para mí. Hacía plata, me iba muy bien, de hecho, hice mucha plata con eso, con muy poco esfuerzo, pero no escalaba. Y bueno, en un momento volví a Argentina, mayo de 2023, un quilombo, no tenía casa, no tenía muebles, no tenía escuela para Luna. Y tipo sentí el pico, ¿no? Sentí algo, un calling, ¿no? Y me daba mucho miedo agarrarlo porque digo, che, recién llego, no debería ordenar las cosas acá en Argentina antes de ponerme. Pero hubo un momento que recibí como una señal, como que empecé a escribir contenido en Twitter, el cambio de administración de Elon creo que me ayudó un montón, empecé a tener tweets de 1 millón de views, un montón de cosas,
Y yo hacía mucho coaching en esa época y se me llenó la gente de coaching. Un montón de gente interesada en lo que hacía, en lo que estábamos trabajando. Y yo lo tomé como una señal que era el momento para hacerlo, ¿no? Entonces, en mayo volví a Argentina y bueno, para agosto empecé a tener 5 o 6 clientes, apareciendo todos de golpe gracias a mi actividad en Twitter. Empecé a trabajarlos y dije, bueno, tengo la mitad de mi trabajo en coaching, la mitad en recruiting. Voy a contratar un recruiter que se encarga de la parte de sourcing y recruiting para empresas, el B2B, y yo trabajo el B2C. Y bueno, empecé a contratar y digo, bueno, no sé nada de recruiting, pero no sé nada. Y bueno, busqué en redes de referidos si había una recomendación. Alguien me recomendó a Santi Barraza. Era un jueves que tuve 14 reuniones en el mismo día. Él fue, no sé, la número 8. Entró a la reunión, yo ni sabía quién era él en la reunión. Le digo, ¿cómo te puedo ayudar? No tengo idea quién era. No tenía sistemas, no tenía nada. Re perdido, muy improvisada toda la entrevista, pero al final le dije, ¿trabajaste? A ver el inglés. ¿Dónde trabajaste? Recruiting para Uber. Listo. ¿Cuándo querés empezar? El lunes. Listo. Sacá ese trabajo en la oficina, nos vemos el lunes. Y ese lunes es el día que nace Silverdev. El 14 de agosto del 2023, cuando entra Santiago Barraza, estoy comprometido, contraté un empleado. A mi mujer no le gusta mucho que me acuerde tan bien de esa fecha cuando, viste, siempre me olvido del aniversario, los cumpleaños, pero bueno, 14 de agosto. Pero cuando contratas a un empleado te das cuenta de todo lo que tolerás para vos mismo que no puedes hacer con otras personas, ¿no? Porque tener empleados es más que simplemente un compromiso de pagarles plata o si quieres darles tarea, digamos. Siempre está el tema. Si vos contratás a alguien y no tenés tareas para darle, el otro va a estar contento un mes, después se te va, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tenés que crear como una experiencia laboral. Es una de esas ficciones que hablan en el episodio de La Caverna, ¿no? La gente quiere sentirse bien con el trabajo que hace y es importante, y para mí está bien eso, no es que está mal. Pero hay que crear ese employee experience. Y cuando entró Santi, ¿yo qué tenía? Nada, no tenía nada. Desde el vamos nace el payroll cycle. Tengo que decir cuándo le pago. ¿Le pago cada 2 semanas como en Estados Unidos o mensualmente? Bueno, en Argentina se paga mensualmente, digo eso. Pero ¿cómo lo administras? ¿Lo haces a mano? ¿Todos los meses te juntás a las 8 de las 10 de la mañana del último día hábil? ¿El último día hábil o de calendario? ¿O el primer día hábil? Y ahora empiezan a pasar todos estos problemas, que tenés que pensar todos los detallitos espantosos de finanzas y operativos, porque no hay nadie más que los haga, los tenés que hacer vos, tenés que hacerlos. Y tenés que pensar no solo en el ciclo de pagos y el método de pago, ayudarlos a todo eso, tenés que pensar en las finanzas de tu negocio. Porque yo dije antes, tenés que tener margen para poder pagarle salarios, pero ahora no puedes tener el negocio como lo manejas personalmente, tu cuenta de PayPal cobrando una plata que te la gastás en cualquier cosa. No, ahora hay que separar las finanzas personales de las del negocio. Yo, desde que nació Silver, yo no saqué plata. O sea, si saqué algo fue por error. Yo siempre digo que trabajo en Silver por la comida, porque Silver me paga la comida, pero yo no saco la plata. La plata personal y el negocio tienen que estar bien separadas. Y tenés que hacer un poco de disciplina, porque todos los seres humanos tenemos, especialmente con nuestras finanzas personales, tendemos a exagerar nuestros ingresos y subestimar nuestros gastos, ¿no? Decimos, ¿cuánto estoy gastando en suscripciones tipo Netflix? $30, y después mirá y son 95. Bueno, en las personales no importa, porque en general está muy por debajo de tus ingresos tu gasto, o sea, tenés un buen margen. Pero cuando tenés un negocio ya no funciona más eso. Ya no tenés ingresos estables, tenés ingresos volátiles, tenés ingresos más impredecibles. Y si vos decís, yo este mes hago 20 y en realidad hiciste 5, y si decís, yo gasté 3 pero en realidad gastaste 15, te fundís. Entonces ahora no podés joder más, se pudre todo. Tenés que ser mucho más disciplinado con ver cuánto entra, cuánto sale, por qué, y controlar mucho la plata. Y ¿sabes una cosa que pasa con la plata que es muy interesante? Que es que la plata que sale es fija e inamovible y la plata que entra es volátil. Porque vos los salarios los tenés que pagar a tiempo. O sea, no está che, un cliente no me pagó, así que te puedo patear. No existe eso con los empleados. Vos tenés que pagarle a tiempo, ese es tu compromiso que tenés, ¿no? Pero el empleado, por ahí, la empresa, al que vos le diste un servicio, capaz no te paga. Yo tengo muy poco índice de incobrabilidad. Hasta la fecha hay solo una empresa que decididamente no me pagó por los servicios que di. Pero que me paguen tarde, te diría que más de la mitad. O sea, que te pagan 1 o 2 meses tarde, es muy común. Todos patean eso, hay muchas razones para patearlo. A veces porque te hacen tasa, a veces porque no pagan un precio por hacerlo tarde, entonces no les importa. A veces porque sueñan que no te vas a acordar, que pasa también. Te olvidás, yo a veces digo, uy, y este no le cobré nunca, no le mandé la factura. No sé, se hacen los boludos, ¿no? Entonces vos ahora tenés que pensar en
en cobrar. O sea, parte de tu disciplina es, tenés que asegurarte que la gente que te debe plata te pague. Tenés que estarle encima, tenés que hincharle los huevos, tenés que mandarles mail, porque ellos no te quieren pagar y vos sí tenés que pagar. Es una cosa totalmente injusta. Y bueno, de ahí viene el margen, ¿no? Necesitas margen operativo porque es difícil cobrarle a la gente. Yo siempre digo, tus egresos son fijos y onerosos y tus ingresos son volátiles y caprichosos. O sea, lo que sale tiene que ser y no se puede joder. Y lo que entra puede ser, no sé, no tengo ganas, una cagada. Después viene, bueno, HR, parte de esta experiencia de onboarding, ¿no? Yo quiero rechazar HR oficialmente. Mientras más tiempo pueda retrasar HR, mejor. Pero si existen todas las empresas es porque es necesario, gente. Es lamentable, pero somos unos animales y tipo, siempre hay problemas en la oficina de cultura, de compensación, de criterios y siempre hay que manejarlo. Hoy en día no tengo una persona que hace HR, pero yo soy HR. Entonces yo tengo que pensar en qué pasa cuando la gente está descontenta, cómo se arreglan los pagos, cómo se arregla plata, cómo se arregla la dinámica de trabajo, los horarios, la cultura, un montón de cosas. Y todo eso ya se ve en el onboarding, ¿no? Porque Santiago sabía que se estaba metiendo en un lugar donde no había nada, pero bueno, está bien, era el principio. No es lo mismo cuando ya vas creciendo y vas tratando de atacar un pool más grande de gente con más experiencia, con experiencia en empresas grandes, que te empiezan a evaluar por qué tan bueno es tu onboarding, ¿no? También. O empiezan a sentirse bien si las cosas se hacen bien. Entonces, viste, esto de cómo les vas a pagar. Ya desde el vamos, empresa en mi portfolio, a veces le piden un invoice a la gente para cobrar, ¿viste? Es como, ¿cómo les llega la plata? Y ya es un problema, especialmente en Argentina, ¿no? ¿Cuántas vacaciones das? ¿Cuál es tu criterio de días de enfermo? ¿Qué días son remoto o no? ¿Qué pasa en los cumpleaños? ¿Hay fiestas de fin de año? Es como que son un montón de cosas que como empleado pensás que son boludeces, pero ahora te toca hacerlas. Y primero las tenés que hacer. Y segundo, no sabes hacerlas. O sea, pasan las dos cosas y tenés que tomar decisiones sobre todas. Feriados argentinos o americanos. On-site, hybrid o remote. Tenés 3 empleados. ¿Se pueden tomar vacaciones todos a la vez? Ay, odio todo esto. Es una cagada. Pero bueno, tenés que ir pensándolo. Yo particularmente tengo una política de que se hable todo, que la gente hable las cosas que quiere cambiar y ir trabajándolas a medida que son necesidades para no empezar a armar esquemas falopa rígidos que después no sabes si la gente los quiere, ¿viste? Hay que como construir consenso, toma tiempo. En general voy armando las cosas a medida que son necesarias. Va a ser parte de cómo pensás, porque después vas a empezar a entrevistar a la gente te pregunta por estas cosas y si vos le decís no tengo idea, te dicen, estos tipos están recrudos. Y entonces tu talent pool se va achicando y empieza a generar ruido y problemas. Cuando contraté a Santi no había nada, o sea, nada de esto, no tenía ni cómo pagarle, o sea, no sabía ni cómo le iba a pagar. A plata había, pero no sabía el mecanismo con el que mi plata le llegaba al bolsillo a él. Y encima yo ya era en la oficina. Esa es una decisión que tomé desde el principio. Tenía un cowork, seguimos en el mismo cowork que es Área 3. Y dije, bueno, este es un trabajo de oficina. Vamos a hacer 4 días en la oficina y un día afuera. En gran parte porque yo todavía estaba ordenando quilombos de la casa. Recién me había mudado de país. En gran parte porque estaba empezando a retomar el podcast y yo grabo los podcasts los miércoles, entonces si yo no voy a la oficina, ¿para qué le voy a pedir a Santi que vaya a la oficina? Pero fíjense lo que pasó. Esa era la dinámica lógica de ese momento. Ahora somos 9 personas. No tiene mucho sentido mantener eso, ¿no? O sea, las políticas que vos hacés repercuten a lo largo del tiempo y pierden el sentido original de por qué las pusiste, ¿no? Pero bueno, yo dije, bueno, yo quiero que la gente venga a la oficina, había que vender eso en el 2023. Yo cuando lo ponía en Twitter me puteaban. Y digo, bueno, al menos vamos a hacer algo básico que hacen los americanos, que es desayuno y almuerzo en la oficina. Perfecto. Hay desayuno, la gente viene, come, toma el café, trabaja desde la oficina y está todo bien. Esto es algo raro que me parece que las empresas argentinas no saben resolver, que es que quieren que la gente vuelva a la oficina y yo les pregunto, y bueno, ¿y cómo haces con el tema de la comida y todo eso? No, que cada uno se arregle. Y bueno, por eso no quiere ir a la oficina, porque tienen que ir, pensar en el Rappi, cocinarse, armar un tupper. Es como que todas las decisiones que vos tomés van generando una cultura y unos hábitos en las personas. Vamos a hablar de los hábitos, pero para explicar cosas que van surgiendo, ¿no? Con Santi, el señor de la empresa, no había esquema de darles computadoras a la gente. Yo no tenía proveedor, no tenía nada. Ni lo pensé. Yo le dije, ¿tenés compu? Me dijo, sí, listo, ya está. Es una compu, ¿qué puede funcionar? Pero pobre Santi vino a la oficina y tenía una, no sé.
O sea, Mac no era, que es lo único que importa. No sé qué era, no me importa qué era. Y Santi cuenta que un día estoy al lado de él, estamos trabajando como en algo, estamos mirando algo, y él dice que yo miré como con desdén su computadora, así con una especie de desprecio universal. Y que me paré, no dije nada, me paré, me fui y volví a los 40 minutos y le dije, acá tenés una computadora nueva. Y sí, no me gustaba que trabajé con eso. No quería que la cámara chota que tenía la vean los candidatos. Yo no quería que el tipo tenga una compu de baja calidad cuando habla con candidatos de alta calidad. Entonces fui y le compré la computadora y de ahora en más, política nueva, Silver provee la computadora para todos. Entonces están todos con Mac. Por eso digo que contratar es muy oneroso, porque no es solo todos estos compromisos monetarios. Tenés que encargarte de todas estas cositas, de pensar estas políticas, de ejecutarlas, de que funcionen. Porque vos podés decir, me recibe un empleado full time. Y después te dice, sí, pero necesito 4 semanas de vacaciones al año. Y le digo, bueno, pero si vos te tomas 4 semanas, ese mes lo tengo que trabajar todo yo, lo tuyo, no me sirve. Y empezás a pensar, uy, necesito 2. Ahora, si tengo 2, me cuesta mucho más, mi presupuesto es menor. Y empiezan a aparecer un montón de minucias de cómo armar la máquina bien. Que no es lo mismo como atar todo con alambres que trabajo el remote. Eso es un gran problema del remote, porque el remote se lavó las manos de todas estas cosas que hay que pensar y dijo, bueno, vos trabajás desde tu casa con tu compu, yo no sé nada de vos, el día que te vayas no hay, las vacaciones no te las pago. Decidieron no pensar en todas las experiencias laborales y bueno, por eso tiene rotación alta el remote y tiene un montón de otros problemas, ¿no? Pero bueno, como es tan oneroso contratar a alguien, yo digo, no contrates hasta que sepas necesariamente que tenés que contratar, porque es un quilombo, loco. Es un quilombo. Me ha tocado startups que me dijeron, uy, levanté ronda y quiero contratar. Le digo, ¿tenés Product Market Fit? No, entonces no contrates a nadie. No contrates a nadie, le digo. Pero hablo mucho de esto del remote, de la oficina, de qué haces, y tiene que ver con la cultura. Todas las decisiones que tomás en un onboarding tienen un componente procesal, digamos, si le das computadora o no, qué fecha, qué día les pagás, cómo cobran. Hay una parte que es como concreta, de operativa, digamos. Pero también empiezan a hacer la cultura. Como proveer la computadora es algo que muchas empresas no hacen para los recruiters. Muchas sí, las startups sí, pero en general porque contratan poco, ¿no? Pero las agencias independientes no suelen dar computadora. Entonces, nace una cultura cuando vos haces eso. Vos empezás a decir, yo lo que hago no es igual a lo que hacen los otros y va a atraer y mantener a gente distinta a la que de otros lugares. Y empieza a formarse un ADN propio. Peter Thiel tiene un artículo muy interesante, es muy divertido, léanlo, que dice que las empresas no tienen culturas, las empresas son culturas. Es lo único que tienen las empresas y que si vos tenés una mala cultura, la empresa está mal. Tenés que ver de cambiarlo y por ahí ya se murió la empresa. La cultura es lo único, ni siquiera es lo más importante, es lo único. Y vos cada persona que elegís para que venga a tu empresa tiene un ADN, trae algo. Su actitud, sus hábitos, su forma de trabajar, todo eso va armando un set único de personas y dinámicas y vos como líder y como dueño de una empresa tenés que pensar cuál es el efecto de la persona que entra en todo el equipo, en toda la dinámica. Yo creo que a nivel cultura lo más importante que decidí para Silver, reitero, es que sea una empresa on-site, se trabaja on-site. Los recruiters venían de 4 años de trabajar completamente remoto, mucho más remoto que los devs todavía. Y era realmente cuesta arriba decirle a alguien, no, se acabó el remoto, ahora es en la oficina. Literalmente el 100% de los recruiters que entraron venían de trabajar remoto, ahora tenemos 4, todos tenían remoto en el trabajo anterior. Y es uno de los cambios más grandes que tienen que hacer, les da un poquito de shock, ¿no? Es como que además ni siquiera es que no hicimos la parte blanda de primero hybrid un día, después 2, no, acá hubo 4 días en la oficina y ya está. Pero bueno, la gente se adapta porque hay comida, porque está todo resuelto y porque se van armando dinámicas, ¿no? Pero al momento de contratar, el 80% de las personas que entrevistan o ven una oferta, o sea, cuando nosotros los contactamos para entrar a Silverdev, nos dice, yo quiero remoto. 80%, un montón. Pero bueno, hay una decisión del ADN de una empresa de gente que quiere trabajar en persona. Y lo que se forma en la oficina no lo tiene la gente que no se forma en la oficina. No es lo mismo. Se trabaja mejor, más rápido, más humano, se itera más rápido. Vamos a hablar de eso también. Y yo creo que esto es lo que mejor me salió de Silver. Porque pareció muy caprichoso cuando lo hice, pero bueno, yo me redivierto en la oficina. Empecemos con que es re importante. Hablo con todos. Todos los días me siento al lado de alguien y veo cuál es tu obstáculo hoy y los ayudo con algo. Si fuese una meeting de 15 minutos hecha para el día siguiente porque hoy estás ocupado, no pasaría. Para mí mis peores días son los días que trabajo desde casa. Los odio, no los quiero más. Y la cultura de una empresa es
es como un mix de un montón de decisiones mecánicas. Lo de la oficina es muy grande, pero también hay cosas más blandas también, como cómo pensás ciertas cosas, cómo las comunicás, la famosa misión de la empresa o los valores de la empresa. Y yo fui, digamos, un poquito cínico siempre con el tema de los valores de las startups, ¿no? Porque siempre las startups ponían valores que para mí caen en 3 buckets, los errores de los valores de las empresas. Uno es que no son valores. Ese es el más común de todos los errores de las empresas que ponen valores, porque un valor es algo que vos apreciás a costa de otra cosa. Y hay gente que pone, mi valor es technical excellence. Sí, pero ¿qué das a cambio de eso? O sea, no es un intercambio. Un valor es algo que vos haces aun cuando en ciertas circunstancias te cuesta algo, pone un precio, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser... ¿viste? Vos podrías decir, es importante la calidad sobre la velocidad, y bueno, eso sí es importante. Quality over speed es muy importante como decisión, porque alguna vez alguien te va a decir, che, quiero empujar esta producción como está, y otro te va a decir, no, esto no está bien en calidad, no lo empujamos. Y eso es un valor. Pero, viste, muchas veces los valores de las empresas se ponen aspiracionalmente. Dicen, tenemos este problema, pongamos el valor para que la gente lo sepa. Eso es lo que es muy preocupante de la frase de Google, don't be evil. ¿Qué significa? ¿Que la gente estaba siendo evil y tuvieron que ponerlo para arreglarlo? ¿Esa fue su visión? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el problema de Google, ¿no? Pero con Silver entendí mucho más cómo se arman valores, cómo te ayudan a pensarlo y a comunicar cosas. Porque a las semanas de empezar con Santi, ya empecé a ver decisiones con Santi y con el otro empleado que fue de ventas, Scott. Empecé a ver decisiones que ellos tienen que pensar en el momento, de un espacio muy poco estructurado, con mucha ambigüedad, y no me gustaban. Decisiones que no me gustaban. Y yo tengo que decir, bueno, cuando vos te encontrás con este tipo de situaciones, estos son los principios con los que espero que operes. Yo espero que tomes este tipo de decisiones, porque no puedo cubrir todas las cosas en un rulebook, en un handbook. Tengo que decirles, bueno, así es como trabajamos nosotros, ¿no? Y eso me sirvió un montón. Yo escribí los 4 valores de SilverDev, que son Results-Based, nos basamos en resultados; Radical Authenticity, nunca mentimos, siempre decimos la verdad; Force of Nature, que es que somos imparables y queremos que todos alrededor nuestro sean imparables, o sea, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más fuertes nosotros y todos; y Clean Shop, que es que siempre cuidamos los intereses de todos y no promovemos a operar con conflictos de interés o con problemas, ¿no? Con cosas que no van. Todos estos valores que elegí son resultados de ejemplos concretos que pasaron en la empresa. No es que un día me senté y dije, voy a escribir como si fuese para el podcast. Es literalmente dije, no, esto es como evaluamos las cosas, porque cuando vine a esta situación tuve que explicarles cómo quería que reaccionen, ¿no? De hecho, en nuestra página de Values, cada uno tiene un ejemplo concreto de lo que nos pasó y cómo espero que una persona de Silver reaccione. Pero bueno, los valores son esta herramienta de comunicación, de poner unos principios. Y después vienen otras cosas que te das cuenta cuando armas una empresa. Y una de esas es que tus hábitos y tu personalidad y tus fallas y tu todo se va adoptando por toda la gente que trabaja en la empresa. O sea, vos como líder o como persona clave de una empresa, lo que haces, la gente te copia, aunque sea empáticamente o por ósmosis. No es que lo piensan, pero pasa. La gente naturalmente empieza a copiar cómo pensás vos. Y si sos una persona ansiosa o estimulada, yo soy un tipo de personalidad neurótica ansiosa, digamos, todos se ponen ansiosos, ¿viste? Y es como, me tengo que cuidar, porque si yo me pongo ansioso, los mato a todos, ¿viste? Entonces, si sos jodón, todos se animan a joder. Yo soy un tipo muy jodón, hago muchos chistes. Y bueno, a veces lo permitís, a veces tenés que pensar en cómo te frenás a vos, porque sabés que es una parte un poquito tóxica de tu personalidad o por ahí que no te trae los resultados que querés. Pero, por ejemplo, en Silver, si tenés razón y tenés huevos, podés decir lo que quieras a cualquier persona. O sea, si vos decís, esto lo voy a hacer así, me voy a encargar yo y vas a ver que tiene los resultados, puedes contestarle a cualquiera. A mí me apuran los pasantes. O sea, los pasantes que vienen acá, un pasante, una chica que es Luz, vino 3 meses y me apura, me pide cosas, me dice, ¿y cuándo vas a hacer esto? A veces estoy clavándome una tostada y la lead recruiter me exige resultados. ¿Sí? ¿Cuándo vas a resolver estos problemas? ¿No ves que no puedo trabajar? Me apuran todos, me apuran todos. No voy a decir que el editor del podcast, digamos que pone un poquito de presión cuando estoy atrasado en el cronograma de contenidos, y no voy a confirmar ni negar que este episodio está grabado fuera de horario bajo mucha presión. Pero bueno, una lección que me gustó mucho de armar una cultura de una empresa
Es que cultura es lo que dejás pasar, o sea, es lo que permitís que pase. Vos no controlás lo que la gente hace, pero sí puedes controlar lo que la gente no hace. Entonces una cultura es sobreponer límites. Es vos ves qué es lo que está pasando y decís, esto no puede hacerse más, ¿no? Como empleado en general, tenés una dinámica de que vos pensás que cualquier cosa que no te reten, lo podés hacer, ¿no? Y tipo, todos van armando una construcción ficticia que ven, che, el otro se mandó esa cagada, o hizo eso, o hace esas cosas, y no le dijeron nada. Si ese puede, yo puedo. Entonces, por eso lo que vos permitís es lo que termina volviendo a ser común. Ahora, si alguien hace algo y lo retan, nadie más lo hace. Es muy importante eso. Son las reglas reales de convivencia, de socialización, de operación de una startup, ¿no? Y vos por ahí como empleado vos decís, che, bueno, acá, no sé, hago cualquier cosa, ¿viste? Dejo mi escritorio hecho una mugre, por ejemplo, y no, nunca me dijeron nada, así que no pasa nada, no pasa nada, pero te puedo asegurar que todos los founders ven el escritorio con mugre y dicen, ¿qué hacemos con esto? O sea, lo piensan, lo ven, somos muy sensibles a ese tipo de cosas y decimos, ese escritorio con mugre va a ser 20 escritorios con mugre. ¿Cuándo le digo esto? ¿Le digo ahora? ¿Se lo digo en público? ¿Lo hago una política? ¿Cómo lo trabajo? Todo lo que se ve. O sea, hay mucha visibilidad de todas las cosas que hacen los empleados, pero no siempre es fácil arreglarlo, ni a veces el timing de cuándo arreglarlo es un tema. Que me ha pasado, hay cosas que he tenido que decir, bueno, esto no va más, y esperé 3 meses más, porque dije, y molesta un poco, y después molesta medio, después molesta mucho, y dije, bueno, ya está, ahora lo corto. Pero bueno, es importante ver esas cosas, ¿no? Mi visión sobre la cultura, o la cultura que quiero armar con Silver, es que para mí una cultura de trabajo es sobre los hábitos. Que tenés que controlar el ritmo de todos. O sea, es como un pacing, ¿no? Estamos todos en un barco, estamos todos remando. Y tenemos que hacerlos todos como a la misma vez. Un poquito de sintonía tiene que haber, un ritmo tiene que haber. No puedes tener gente que llega a las 10:30 y gente que llega a las 9. No, yo no lo puedo permitir. No me gustó nunca en ninguna startup en la que trabajé que se haga eso. Para mí todos tienen que ir al mismo ritmo, porque genera como un pacing. Y por eso en Silver trabajamos de 9 a 17. Yo sé que los programadores viven en una nube de pedos, pero en general toda la gente que entrevista conmigo me dicen, ¿y los horarios cómo son? ¿De 9 a 18? Y yo digo, puta, le podía sacar una hora más a todo lo mío. Pero no, porque no me interesa tanto esa hora extra que por ahí no es tan productiva. Sí me importa el 9 a 17. Y cuando digo 9 a 17, es 9 a 17. No es 9:30 a 4:30. Es de 9 a 17. Y eso se tiene que cumplir. Porque el hábito y el ritmo es lo más importante. Y uno de los desafíos de armar una cultura también es que vos tenés que diferenciar lo que es y lo que podés construir de lo que uno aspira. Porque si no todos dijésemos, yo quiero la cultura de XAI de Elon, donde tenés a PhDs de la puta madre laburando 80 horas por semana cobrando menos que el mercado. Yo quiero eso. Bueno, no lo puedes hacer. Yo no puedo inspirar a la gente para trabajar de esa manera con esas credenciales. Vos tenés que ver lo que podés hacer. Tenés que ser realista. Y además tenés que observar el equipo que tenés ahora. Tiene mucho de observación, de mirar qué es lo que hacen, cómo trabajan, qué es lo que no te está gustando, qué es lo que están haciendo. Es como que los tenés que cuidar, tenés que ser realista, tenés que ser práctico, tenés que ser orgánico. Y bueno, lo que digo yo, ¿no? Mejor que todo esto, tenés que ser auténtico. No puedes pensar en una cultura para tu empresa copiada de otra empresa. No se puede. Y además queda para el orto. Los empleados no pueden conectar con algo que es falso o trucho. ¿Cuántas veces escuché a un empleado decir, uy, no, le agarró delirio místico al founder y quiere ser Elon? Y no va. Vos tenés que verlo realista. No significa que no tenés control y que no podés subir la temperatura o pisar el acelerador, pero tenés que ser realista de lo que vos podés inspirar, de lo que expresa tu sentido y lo que expresa lo orgánico que crece de tu empresa. Es raro esto porque yo cuando entrevisto gente, mucha gente me dice, quiero una buena cultura de la empresa. Y yo les digo, ¿qué es una buena cultura? Y no me saben responder. Y digo, ¿pero qué es bueno? No, y terminan en una variación de una cultura que me hace sentir bien. Bueno, es muy difícil, ¿no? ¿Qué empresas en Argentina tienen la mejor cultura laboral? Es difícil. Porque después la gastan a Globan por dar frutas, al Mercado Libre porque no hacen nada. Como que siempre falta algo, ¿no? No es fácil decir qué empresa tiene una buena cultura de trabajo. Pero los argentinos tienen un problema, no piensan tanto en la cultura porque todavía están bajo en la pirámide de Maslow y piensan mucho en subsistir y estabilidad. Pero los americanos piensan mucho en la cultura laboral. De hecho, dicen que la razón número 1 por la que eligen una empresa a otra es la cultura de la empresa. Es la número 1, no es la plata, es la cultura de la empresa. Muy importante, ¿eh? Y algo más que dice Thiel que me gusta mucho, que es que una cultura es como un conjunto de radicales
de evangelistas radicalizados que sienten que se están poniendo al mundo en contra. O sea, un conjunto de fanáticos. Él dice que es como una secta. Dice, es como una secta, pero la secta es mala porque se terminan matando. Él dice, lo opuesto a una secta, o sea, es como una secta, pero con resultados positivos. Eso es lo que dice que él que es una buena cultura de empresa, ¿no? Un comentario muy gracioso de Peter Thiel es que dice que lo opuesto a una secta es Accenture. O sea, literalmente dice Accenture, ¿no? Un consultor que no le importa nada, que es un mercenario, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es algo que está funcionando en Silver. Decimos que es como un culto, una secta. La gente que trabaja en Silver en pocos meses empieza a cambiar cómo habla, cómo piensa, cómo evalúa el mercado, cómo evalúa el talento, cómo trabaja. Se radicaliza, la gente se radicaliza. Y bueno, tenemos lemas internos que no se pueden hacer públicos porque serían incomprensibles y malinterpretados. Los empleados que estén escuchando eso saben cuál es nuestro lema interno. Y me acuerdo que uno de los últimos empleados que entró a Silver, una semana le hacemos un chiste y ella dice, che, me metí como en una secta ahora. Y era un meme que hicimos internamente de tipo el empleado dándose cuenta que entró en una secta. Y la semana siguiente salimos en DevSarg y el top comentario, de que siempre me putean ahí, el top comentario decía, cuidado con los de Silver, esos son una secta. ¿Saben el orgullo que me dio ese comentario? Yo estaba chocho y todos adentro riéndonos de esto y decía, sí, somos una secta, buenísimo. Estamos nosotros contra todos los demás. Y esa es la sensación que hace que estemos todos juntos, que trabajemos un montón, que queramos resultados y que nos sirva y que, bueno, a la larga la gente no se va a querer ir porque vamos a tener éxito, porque nos va a ir bien y porque tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Cultura es como ser capitán de un barco, ¿no? Tenés una tripulación y vienen las olas y vienen los problemas y vos tenés que ir para adelante y tenemos que estar todos juntos remando en la misma dirección. Por eso cuando la gente arma del debate remoto on-site, yo no escuché nunca una empresa remote que hable así de su empresa, que hable con pasión, que diga que es una secta. No lo veo. Pero bueno, dejemos la falopa de la cultura, todos los soft, vayamos un poco a los bifes, ¿no? A la parte carnosa de armar una empresa, que todas las personas que dicen quiero armar una empresa buscan dos cosas, o estatus o plata. Y bueno, ¿cómo haces plata con una empresa? Esa es la parte linda, porque el premio de armar todo este quilombo es que en algún momento vas a cobrar, o al menos tenés buenas chances de cobrar, ¿no? Es la parte divertida de armar una empresa. Y una empresa es esta máquina de hacer plata, ¿no? Es una máquina, es una impresora de plata. Esa es medio la idea de armar una empresa y no hay que olvidarse nunca que este es el objetivo de una empresa, que es hacer plata. No haces una plata para mejorar al mundo. Sí, puedes tener una misión que te da la energía, la voluntad y la guía de qué es lo que vas a hacer. Pero la empresa es una máquina de hacer plata. Y si no hace plata, no sirve. Así que siempre tenés que pensar en cómo hacer plata. Y para hacer plata tenés que tener clientes. Y para tener clientes tenés que hacer ventas. Hablamos mucho de ventas en el episodio de ventas digitales, de cómo afrontar la parte técnica, digamos, de cómo hacerlo. Pero más allá de cómo vender, tu laburo número uno como emprendedor, como dueño de una empresa, es vender. El número uno, lo más importante, supera en criticidad a todo el resto de todas las responsabilidades, porque si no entra plata, no importa qué tan buena sea tu política de echar, te vas a fundir, no importa. Ahora, si entra mucha plata, te pueden mandar un montón de mocos. Te dan nafta para decir, bueno, hice todo esto mal, la compensación está mal, la cultura está mal, la oficina está mal. La puedes arreglar, con plata la puedes arreglar, pero sin plata no puedes hacer nada. Entonces, lo más importante, lo número uno es la venta. Y obviamente depende de tu servicio, ¿no? O sea, depende qué tan importante sea venta, si haces consumidor o B2B, y depende de si eso hace que vos tengas que hablar con empresas o tengas que hacer marketing social y ver qué es lo que vas a vender. Va a cambiar lo que haces para vender, pero como a nivel estratégico, ventas tiene que ser tu prioridad número uno de una empresa, ¿no? Silver tiene un largo camino de haber aprendido a hacer ventas, porque bueno, yo empecé con el podcast para intentar vender el servicio de coaching. No terminó funcionando para eso, terminó funcionando por otro lado, pero bueno, genera audiencia, reach, la gente me conoce, es como un trabajo B2C, ¿no? Es que la gente me conozca. Y Twitter también es B2C, era para generar una audiencia, para que cuando yo quiera vender un producto la gente lo vea, y eso me trajo ventas como, digámosle, orgánica porque no es paga, ¿no? Pero es una venta producida de mi outreach y hacer conocer la marca, ¿no?
Yo en un momento cuando armé la parte B2B de Silverdev me sentí muy inadecuado para hacer esas ventas porque nunca lo había hecho, no sabía qué herramientas se usan, la técnica, cómo se arma, ya sabía cómo hacer recruiting, entre comillas también, pero a ventas no lo entendía. Tiene muchas cosas que son similares, pero no era exactamente lo mismo, ¿no? En un momento me sentí muy inadecuado y contraté a alguien para que trabaje en ventas y quería contratar un especialista. Era una persona que tenía mucha experiencia en ventas y había trabajado en startups de recruiting. O sea, contraté a alguien que sabía exactamente qué hacer y cómo hacerlo para que yo aprenda. O sea, mi objetivo de esa hire era que yo aprenda cómo lo hacía, ¿no? Y acá viene algo en carne propia que aprendí de Jared Friedman, el CTO de Script, que lo había visto en 2014, una frase de él que me quedó muy marcada y digo, ¿esto es cierto? Me da mucho miedo que sea cierto esto, que dice que nadie vende mejor que los founders. Ni el mejor vendedor del mundo que solo se dedica a vender, es su única tarea, no tiene distracciones, no tiene ningún otro tipo de problema, y es su especialidad, su técnica es la mejor del mundo, no le gana nunca a un dueño de la empresa. Los dueños proyectan autoridad, confianza, pueden inventar términos de contratos en el momento, pueden ser flexibles, y el empleado simplemente no puede, ¿no? Y principalmente una cosa que me pasa mucho, especialmente cuando empezás como vendedor de founder, es que los dueños hablamos en un lenguaje de dueños. No tiene nada que ver con el lenguaje que tienen empleados con empleados. De hecho, la razón número uno por la que querría tener un empleado que hace ventas es para hablar con otros empleados de ventas. Pero si es founder, quiero hablarle yo. Porque es más rápido, es más fácil de negociar, sale todo. Yo la cierro en 4 horas una venta de eso. Entre empleados es como lo hablamos y lo reviso y le consulto y armo el paper y no sé qué, tarda mucho tiempo. Eso es un garrón. Y esto es porque los empleados te hablan como desde la caverna, ¿no? Ellos ven la venta en gran parte como una tarea donde se refleja su contrato laboral. No es una tarea donde su objetivo primordial es realizar la venta. Por más que la gente de venta tenga comisiones y es mucho más orientada que otros roles, sigue estando lo primordial la relación laboral. Pero los dueños son mucho más estratégicos, mucho más resultados, prácticos. ¿Viste? Puedo dar descuentos. Puedes decirle que no a alguien, ¿no? Decirle que no, porque no te gustó la cara. No, no me gusta. No me gusta la que haces. No, te digo que no. y el empleado por ahí te dice, sí, toma tiempo y te lo presenta y te trata de vender y toma más tiempo. Yo diría que no solo hay una desventaja, una diferencia entre vender como founder o como empleado, es que es muy difícil, hay un corolario de alguien que vos contratás para vender en tu empresa, que es que si vos sos el founder y no vendés, el que contrata después va a vender peor que vos. Y si vos vendés 0, el que contratas después va a vender 0. El que contratas después va a vender 0. O sea, el corolario de que vos sos el mejor vendedor es que tenés que hacerlo bien, porque si no, nadie más lo va a hacer bien. Porque nadie lo puede copiar de vos. Nadie puede ver cómo lo haces vos para sacar su propia elección y su propia dinámica. Es realmente indelegable en una empresa entender las ventas. Es algo que no me gusta de los programadores, que a veces dicen, me busco un socio comercial y bueno, y es como que, y si el comercial no funciona, no, fundimos. Y bueno, no, vos tenés que aprender a hacer ventas también. Y obviamente, eventualmente escalás. O sea, no es que vos haces ventas toda la vida, sí haces las ventas más importantes en general, pero eventualmente escalás y sí conseguís vendedores, account managers para B2B, o para social haces social media managers, o brand, o viste growth, o haces un montón de otras cosas. Pero bueno, acá vienen los problemas de delegar. O sea, esto nos lleva a... ¿Qué es lo que pasa cuando construís una empresa? Que es que hay cosas que vos vas haciendo, que vos como el dueño tenés generalmente una muy buena palanca, y bueno, ¿qué pasa cuando tenés que delegar? Y en general cuando tengas una empresa te vas a dar cuenta que todo lo que delegues va a andar peor. No solo funciona esto con ventas, que el mejor vendedor es el founder de la empresa. Casi todas las ramas, o te diría hasta todas, inclusive legales, todas las ramas de una empresa, HR, accounting, office management, el mejor es el founder. El mejor es el founder. ¿Por qué? Porque son cracks de la vida. No, todo lo contrario, hacen todo para el orto. Hacemos todo mal, hacemos todo un poco mal. Pero tenemos algunas ventajas, ¿no? No es intuitivo. ¿No sería mejor contratar a un abogado para manejar los papeles? ¿Alguien de HR para hacer tus compliance? ¿Alguien office management para manejar la oficina? ¿Por qué te sale mejor a vos? ¿Por qué un founder es mejor en todo? Y yo lo resumo a que el founder tiene agency. Tiene la capacidad de ejecutar el cambio que quiere en cualquier momento. Entonces tiene mucho poder, porque tiene mucha más información que el empleado y tiene mucha más palanca. Entonces,
por ahí un empleado habla con una empresa y la empresa le dice, cobro 500. Y listo, y dice, bueno, cobra 500, es muy caro, no lo queremos, sigue de largo. Un founder habla con una empresa y te dice, cobro 500, y digo, ¿te puedo pagar 250 y los otros 250 te lo pago dentro de un año y hacemos esto? Y el otro te dice, sí, sí, eso me sirve. Bueno, listo, cerramos ahora. Pero el empleado no suele entender que esas cosas son posibles, se pueden hacer, ni proyecta la confianza para que se generen. Entonces, el founder hace mejor todo. Busca oficina, busca todo. Es simplemente cómo funciona. Y lo de la información es muy importante porque el especialista suele ver la decisión como una unidad única, ¿no? ¿Es la oficina buena para la cultura? Y por ahí el founder ve, esta es la oficina, pero por ahí no es la mejor, por ahí hay otra que es 10% mejor si nos tomamos 3 meses para buscarlo, pero si yo tengo 3 meses eso, el rendimiento de mi empresa baja 20% porque veo que operaciones está por explotar. Entonces es muy distinto eso. Entonces el founder tiene otra información y toma otras decisiones y está dispuesto a poner otros precios y a generar otras palancas. Entonces el emprendedor es mejor en todo, es mejor en todo. Hay excepciones obviamente, pero en general suele ser así. Ni hablar que la gente de la caverna piensa todo en términos de cómo lo puedo ejecutar de una manera en la que mi jefe no me rete. Es algo muy increíble, pero básicamente ¿qué es lo que hago que hace totalmente indudable que no me puedan cagar a pedos? Y eso es muy distinto a producir resultados, porque alguien que produce resultados hace 20 cosas, 3 salen mal, te tenés que comer la cagada a pedos, pero el neto es positivo. Y esa es una de las dificultades del emprendedor, que nosotros pensamos así. A mí me cagan a pedos todo el día. Me cagan a pedos los empleados, los clientes, los candidatos. Me cagan a pedos cuando me cometo un error. Bueno, pero el empleado no suele pensar en esa dinámica. Y otra cosa que pasa con la delegación, otra razón por la que los founders son mejores que todos en todo lo que hace la empresa, es que los negocios son una expresión del dueño. Esta es la parte de arte. Lo impliqué cuando le dije que en la cultura, viste, el dueño, lo que hace el dueño lo copian todos o lo van adaptando todos. Bueno, el servicio también. Que Silverdev sea lo que es obviamente por mí. Otra persona no llegaría a Silverdev. Que tenga entrevistas de live coding, que hable como hablo de los candidatos, de prepararse, como todo lo que hago es una expresión de lo que yo quiero que Silver se convierta, ¿no? Es una expresión. Entonces, todas las cosas que hace otra persona por ahí tienen un punto de vista más mecánico o tienen su propia identidad, lo piensan desde ese punto de vista, y lo que no es mío no me gusta, no es mi identidad. Y en este sentido, el dueño siempre tiene la razón. Porque el dueño se está haciendo lo que yo quiero, y lo que yo quiero es una expresión mía, y lo que no es mío no me gusta. Y bueno, es injusto, pero es como lo concreto, ¿no? El dueño casi siempre está en paz con las decisiones que hace, especialmente las decisiones que tienen algún tipo de costo que son reprochables desde un punto de vista operativo, ¿no? Como puede ser rechazar un cliente. Un vendedor nunca rechaza a un cliente porque le pagan una comisión por el que entre, y yo por ahí miro del otro lado y digo, este no es el cliente que quiero en mi cartera, luce mal, me hace lucir mal, y si otra empresa ve esto me daría vergüenza, y no quiero que esté. Y se acabó. Y bueno, entonces es como que, ¿quién tiene razón? El dueño tiene razón, porque yo estoy haciendo lo que yo quiero. Esta es la ventaja de tener una empresa, un poquito de privilegio tenés que tener. Y yo lo hago, ¿no? Yo picanteo en Twitter, por ejemplo. Porque yo no puteo a la gente, ¿eh? En general no. Pero bueno, el tuit famoso de las vacaciones deberían ser ilegales. Yo no lo haría con la cuenta de la empresa, digamos. Es técnicamente incorrecto que una empresa diga semejantes declaraciones, las diga en joda, sátira, digamos. Pero la personal la hago yo y yo sé que tiene un impacto en mi negocio. Podríamos debatir si es positivo o negativo, pero es yo. Y como es yo, me siento en paz con el costo potencial que pueda tener hacer ese tipo de tweets. O sea que no, por eso digo que no es solo lo correcto, lo mejor o lo óptimo, sino lo expresivo. Y eso es lo que hace que el founder tenga más palanca. Desde el punto de vista del dueño, especialmente por este tema de la expresión, casi toda delegación implica aceptar que algo se va a hacer peor. O se va a hacer peor técnicamente, o se va a hacer peor porque no tiene esta agency, esta agencia, este rebusque, o se va a hacer peor porque no es una expresión del negocio que vos querés hacer. Es una cagada y es inevitable. No puedes escapar a esto. En el momento que vos empieces a contratar gente a crecer, hay cosas que se van a caer y no van a salir bien. Yo hablaba con una empresa amiga de este tema y me gustó un comentario que hacía que decía, mira, yo cuando empecé este negocio lo empecé porque había empresas grandes que daban este servicio y era horrible. Aborrecía cómo trabajaban, lo lento que eran, el mal servicio que daban era malísimo. Entonces yo empecé mi negocio y yo dije, voy a dar un servicio buenísimo. Y está funcionando.
pero ahora quiero crecer. Y empiezo a contratar gente y empiezan a pasarme las cosas que pasaban en esa empresa grande. Es decir, a medida que crezco pierdo la calidad. Ya no es más una cosa boutique, de te lo resuelvo, lo trato con urgencia. Empieza a haber una degradación de la experiencia y bueno, si quieres crecer tenés que comerte este garrón, ¿no? No hay vuelta que darle. Eventualmente, bueno, si te va bien, todas las empresas se vuelven la corpo, ¿no? Van apareciendo reglas que nunca hubieses pensado poner, pero ahora se volvieron como necesarias o prácticas o razonables. Y bueno, toda startup termina corpo, ¿no? Toda startup exitosa termina corpo. Y esto pasa porque una empresa no es solo tu negocio o tu indie hack o tu emprendimiento, sino que es una organización, es más que un lugar donde vos trabajás y te pagan un sueldo, ¿no? Es una máquina, es una organización que tiene que vivir sola, es orgánica, tiene una parte dura y una parte blanda, pero es orgánica y tiene que apuntar a andar sola. No puedes vos siempre ser el single point of failure de todo lo que pasa, porque si no, no crece nunca la organización. Siempre tenés que estar apagando un fuego, siempre tenés que estar trabajando para alguien más y bueno, vos tenés que armar la organización que ande sola, que ande sola. No digo todo, pero el 80-90% tiene que andar sola, después necesitas un par de personas que dirijan el barco, pero bueno, en eso empiezan a aparecer las reglas que se producen de tu cultura, de tus operaciones, de tu negocio, de la gente que vas armando y bueno, tenés que empezar a hacer que todo eso ande y tenés que pagar precios de calidad, de velocidad, de identidad. Porque un negocio que anda sin vos no es más vos, se separa. Y esto también te indica cómo crece una empresa, porque si vos pensás en una empresa como que vos sos la persona que está armando la máquina y para crecer tenés que poder hacer menos cosas, o sea, tenés que poder delegar y armar una máquina que haga las cosas solo, tenés que delegar para dejar de hacer cosas. No estás delegando para que las hagan mejor, sino para que vos no las hagas, porque no las hacen mejor, por el principio anterior. Entonces vos tenés que contratar para reemplazar las tareas que haces vos. ¿Y cuáles contratás? ¿Tus más valiosas? No, tus menos valiosas. Vos contratás la gente para las tareas que querés dejar de hacer. Esta es la razón principal por la que un founder o un emprendedor contrata gente, para dejar de hacer cosas. Es mucho más terrenal y práctico que por ahí una visualización de contrato a un empleado para que produzca el doble y se quede con la mitad. No funciona así. Funciona mucho más de este lado que digo yo, de contratar para dejar de hacer cosas. Obviamente hay una palanca después y vamos a hablar de la palanca, pero esto es muy importante. Pero bueno, una empresa tiene como muchos ángulos. Vos tenés que delegar para poder crecer, para poder enfocarte en la más importante, pero a su vez para poder contratar tenés que tener resultados, porque tenés que tener responsabilidad financiera, tenés que tener plata para pagarle sueldos varios meses, tenés que tener márgenes de utilidad, porque además los empleados apenas entras no te hacen plata después, con suerte, si funcionan, después el que te funciona se va, el que no funciona se queda, el que no funciona por ahí tardás 3 o 6 meses en tomar la decisión de desvincularlo, es como que necesitas muchos márgenes, entonces no solo tenés que decir tengo que dejar de hacer estas cosas, sino tenés que decir ¿puedo dejar de hacer estas cosas? Y bueno, acá hablo de desvincular y hablo de una de las cosas importantes que va pasando en una empresa. Vos estás delegando para dejar de hacer cosas, si seguís haciéndolas ya la persona no te sirve, ¿no? Y no solo eso, sino que tenés que ver si su rol principal lo está cumpliendo y está funcionando. Porque una empresa como un barco, ¿no? Un emprendedor, el equipo dirigente, como son el capitán, son los capitanes. Y bueno, cuando vos tenés gente que no funciona, el barco tiene agujeros y está perdiendo agua. Y podés resistir bastante con gente que no funciona, pero se te va hundiendo el barco. Cada vez vas más lento, cada vez vas peor y te podés hundir. Y vos tenés que no permitir eso. Entonces ahora viene una de las decisiones fuertes, que es que tenés que aprender a despedir gente. Tenés que aprender a desvincular la gente. Y bueno, es una cagada, gente. Si ustedes se imaginan que es una cagada, es una cagada. De hecho, el gran problema que tiene el mercado de talento no es que las empresas son crueles y despiden rápido, es al revés. Las empresas no son lo suficientemente crueles para despedir a la gente que no funciona. Es al revés la lógica. Por eso tantas valores de la empresa vienen con esta idea de nosotros despedimos rápido. No es porque lo hacen, es porque no lo hacen y necesitan tratar de poner un valor para corregirlo. Es muy difícil desvincular a la gente. Porque la mayoría de la gente no es negligente, no es que tiene overemployment y no aparece en el laburo. Esos son fáciles, esos los desvinculás en el día y no sentí nada. Pero hay gente que viene todos los días, que trabaja, le pone ganas y no rinde su departamento. Y si no rinde, el barco se te hunde igual.
y no sirve. Entonces vos tenés que tomar la decisión. Así que bueno, esa es una de las nuevas responsabilidades que viene de emprender. Obviamente vienen más cosas, ¿no? Que son difíciles de delegar. Yo dije que lo de ventas es difícil de delegar, contratación, despedir no se puede delegar. Y después viene la marca, ¿no? Especialmente cuando vos tenés algo B2C, pero B2B también tiene marca, pero todo tiene marca, que es cómo la gente percibe tu negocio, ¿no? Y qué difícil es delegar la marca, porque eso es muy de tu identidad. Y más me pasa a mí, ¿no? Yo tengo una marca muy vinculada a mi individuo, no es que está algo separado, ¿no? Que hay gente que me dice Silver directamente. Yo voy a una meetup y la gente me dice, está Silver. Ni Gabriel me dicen. Soy Gabriel Silver, ¿viste? O como dice Rauch, ¿no? Lo único que escala es que tu apellido sea el nombre de tu empresa, ¿no? Es Rauch Vercel, es Team Apple y es Gabriel Silver. Y bueno, eso es muy difícil porque los negocios donde el founder es el líder son los mejores negocios y los más difíciles de delegar y de abandonar porque tipo, sos la marca de la empresa, son la marca. Hay algo muy curioso de todo esto, ¿viste? Yo mencioné este tema de que yo hago tweets personales que son duros, que no lo harías del lado de la empresa, pero hay gente que se enoja, gente que no. Pero si lo pusiese de la cuenta de Silver sería una locura. La gente diría, ¿qué le pasa a ese chabón? ¿Cómo va a poner las vacaciones son ilegales con la cuenta de la empresa? Es raro, una ficción rara, ¿no? Donde la gente me percibe que es lo mismo, pero también las dos cosas. Efectivamente, es una esquizofrenia. Todos somos esquizofrénicos acá. Pero, ¿por qué quiero hablar de marca? Porque las empresas también se convierten en lo que invierten. Es decir, si vos tenés una empresa y vas a poner en tecnología y pones plata en tecnología, tu empresa va a ser más de tecnología. O sea, lo que invertís es lo que más determina la naturaleza de tu empresa. Y en Silver yo decidí invertir en la marca. Antes de nada, teníamos 2 recruiters, un head of marketing y yo. O sea, fundacional de la empresa, yo dije, yo quiero que Silver sea una marca, sea algo que la gente reconoce. Y por eso, cuando me putean en DevSark, dicen, che, Silver son unos fantasmas, son una secta, qué sé yo, pero no hablan de nadie más, porque no conocen a nadie más, soy lo único que conocen. Está bien, podríamos decir que tuve suerte, que tiene que ver con mi forma de comunicarme, con el podcast, con todo eso, pero tiene que ver con dónde decido invertir, porque un día a la semana yo se lo dedico exclusivamente al contenido, al marketing. Post de Twitter, post de LinkedIn, post de TikTok no uso, no deberían usar TikTok, pero post de LinkedIn, blog posts, campañas de messaging, todas las comunicaciones que tenemos con los candidatos. O sea, mucho trabajo puesto en cómo se expresa la marca. Bueno, digamos, merece un episodio entero como armar una marca, ¿no? Hay todo un proceso, armás un brand book, decís la voz, pero siempre está este desafío de qué sos vos y qué es la empresa, ¿no? Cuando entró Santiago, el Head of Marketing, otro Santiago, me acuerdo que armó el brand book y dijo, SilverDev es una marca que va a proyectar confianza y assertiveness, pero no arrogancia. Y yo le digo, eso no lo puedo ejecutar. Yo proyecto arrogancia y soberbia, es lo que hay, no lo podemos cambiar. Y tipo, era una conversación, me decía, bueno, pero es como un valor negativo, no importa, es la identidad que tenemos, no lo podemos cambiar. Pero bueno, es importante porque si vos no invertís en esto, quedás como todos los otros. ¿Qué hacen? Van a ChatGPT o copian el playbook de una empresa que no entienden, no conocen, y quedan todas estas empresas que dicen el somos XX. Te juro, odio pasar por LinkedIn y ver a una empresa que te dice somos Silver. ¿Cómo somos Silver? ¿Qué somos? Ya sé que son Silver, está el logo. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su feeling? ¿Qué es lo que dan? ¿Qué quieren comunicar? Me enoja que la gente no invierta en esto. Y bueno, toma tiempo pensar estas cosas, hacerlas, ejecutarlas y consistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Para que la gente vaya teniendo una sensación y una relación con tu marca. Pero vamos a armar todo un episodio de eso. Así que lo que quiero que se quede es que cuando armas una empresa tenés que pensar en cómo la gente se relaciona con vos, con tu marca, y cómo pensás vos que eso va a ocurrir. Y no va a ocurrir con 2 posts, va a ocurrir con una estrategia consistente a lo largo del tiempo y toma tiempo. 20%. Para mí marketing es como un lead de ventas, entonces es muy importante que yo le dedique al menos un día a la semana. Yo diría que le dedico más, pero pongámoslo un día. Pero bueno, hablamos de marca, de operaciones, de contratar, un quilombo todo esto. ¿Para qué hacemos todo esto? Para la plata. Pero ¿cómo haces buena plata en un negocio? ¿Cuál es la forma en la que un negocio se vuelve grande, importante, impactful, todo eso? Y es la palanca. Cada una de estas áreas requiere inversión, técnica, foco,
Y lo más importante que vos tenés es tu tiempo, ¿no? Entonces vos tenés que decir qué es lo importante para un negocio. ¿Y cómo decís qué es lo más valioso para tu negocio? Es muy fácil decir, bueno, si hago esta reunión, hago una venta, hago $10.000, puede ser. Eso es muy táctico. Pero a la larga, vos estás pensando en la palanca, en cómo va a crecer tu negocio de manera exponencial. Vos la medís muy al aire, pero en dólares ahora o dólares futuros. ¿Qué es más importante? ¿Distraerte 3 meses con un cliente que paga poco o armar la plataforma con la que vas a atender a los próximos 50 clientes? Y esa es mucho más valiosa. ¿Y tenés el tiempo y el runway y el espacio para pensarla? Bueno, entonces tenés que ejecutar eso. Es todo sobre traer resultados futuros al presente, un negocio, ¿no? Y obviamente ventas es lo más fácil. Trabajas muchas ventas, entra mucha plata. Pero a veces la mejor palanca no es esa. A veces la mejor palanca es que cuando cierras una venta, que cerrar, digamos, completar el ciclo de la venta en vez de 4 semanas tarde 2. Y por ahí eso duplica la efectividad de tu negocio. Y eso es mucho más importante. Entonces, vos tenés que constantemente ver todos los departamentos, todas las áreas operativas de tu negocio y ver qué es lo que tenés que mejorar. Y se mueve todo y las prioridades cambian todo el tiempo y cambian la prioridad, la frecuencia, la intensidad y vienen malas noticias en el medio y vienen buenas noticias en el medio y no te puedes enfocar. El otro día, esto me pasó ayer, en medio de una entrevista técnica, 3 clientes me tiraron un quilombo. En medio, yo estoy entrevistando, sí, es quilombo, Gabriel, quilombo, Gabriel, quilombo, Gabriel. Y bueno, ahora tenés que apagar los fuegos, después tenés que trabajar en lo importante. Y bueno, pero no puedes perder el foco, ¿no? No puedes perder la visión global, que es que lo importante es la palanca. Lo importante es cómo va a crecer tu negocio de una manera que puedas traer resultados espectaculares del futuro a hoy, ¿no? O que llegues a eso, ¿no? Obviamente no puedes contratar a cada persona para cada cosa que se te ocurre, porque el empleado tiende a pensar que la palanca es sobrecontratar más gente. Y yo diría que no es el modelo correcto, porque obviamente hay muchas cosas que requieren más gente para que se hagan, pero hay mucho en el margen en todo esto. Primero que SilverDev es una empresa bootstrap. La mayoría de la gente que haga una empresa va a ser bootstrap, va a tener plata propia o se va a fondear con los primeros clientes. Entonces, no tenés un fondo de 5 palos en el banco que te lo puso un VC para pelotudear. Vamos a hablar un poco de eso, pero con un bootstrap no hay márgenes. O sea, la plata que tenés es la que tenés. No te va a fondear nadie, no te va a rescatar nadie. Entonces tenés que operar con mucha ganancia, tenés que operar con mucho margen. No puedes tener 10% de margen mes a mes y con eso sobrevivo, porque un mes que no cobras, explota tu empresa. Tenés que tener márgenes altísimos y tenés que tener cuentas de banco gordas y saludables. Porque ¿qué pasa si un mes 3 clientes no te pagan? ¿O qué pasa si un mes no vendes? No puedes, se te funde la empresa, ¿no? Entonces, tenés que pensar en tu negocio como una curva de largo plazo para llegar a esa palanca, pero vos tenés que preocuparte por todos los puntitos en el medio, porque un pozo te mata, ¿no? Esto, como digo en el episodio de finanzas con la palanca, ¿no? Un negocio es una palanca, tenés que cuidar que no te maten. Que no te maten es la prioridad número 1, porque si sobrevivís te va a ir bien, pero si no sobrevivís te morís. Y esto le tengo un poco de envidia a las startups, porque las startups, a ver, por ejemplo, hablemos de Silver. Yo puedo decir, bueno, a las operaciones me dan, yo podría contratar 10 recruiters el mes que viene. O sea, me da la plata para tomar esa decisión, tengo un cash flow que me paga eso. Pero las chances de quiebra de Silver o de un layoff grande en algún momento pasan de 0% a ponerle 10. Bueno, a alguien le puede gustar tomar ese riesgo, a mí no me gusta tomar ese riesgo, quiero que quede lo más cero posible. Mientras que en una startup ya nace y dice hay 90% de chances que me funda, así que no les importa nada. Entonces contratan a lo loco, después layoff, después contratan. Si en total, lo más probable es que se fundan, ¿no? Pero bueno, el bootstrap tiene que ser mucho más tranquilo, pero tanto la startup como la empresa bootstrap tiene que pensar en la palanca. Pero bueno, eventualmente tenés que contratar porque a medida que vos vas agrandando el equipo, los problemas que puedes resolver son más grandes y hay menos empresas que los puedan resolver. Por lo tanto, son más redituables. Al principio es el momento... Tenés un momento de muy buenos márgenes cuando empezás un negocio porque no hay como gastos recurrentes, hay muy poca para hacer, muy pocas cosas para hacer, pero también tenés mucha competencia. Y la ganancia viene de hacer cosas que los otros no hacen, ¿no? Ahí es cuando una empresa viene y te dice, te tengo que pagar 25 para que me hagas. Bueno, dale, te pago 25 porque no tienen a otra persona. Y para eso tenés que darles un muy buen servicio, tenés que ser grande, tenés que rendirles. Y entonces, a lo largo que vos creces, se vuelve más redituable algunas partes de tu negocio, pero también la parte operativa se va volviendo más difícil de hacer o más apalancada, porque suben tus ingresos, sube tu impacto y suben tus gastos. Y la palanca te da cada vez más vértigo a medida que vos te vas moviendo la curva, ¿no? Al principio, contratar a alguien, $2.000 por mes.
Ahora contratar una oficina, un compromiso de $100.000 por año por 3 años. Sí, pará, loco. Cosa que me pasó. Estuve evaluando 2 meses una oficina así. Y digo, es mucha plata, me da vértigo todo esto. Y el negocio crece con tu temple, ¿no? ¿Qué tanto te bancás a empezar a tomar esos compromisos más grandes, ¿no? Por eso reitero, no es fácil que tengas un producto que le va bien y decidir que va a tener 1.000 personas, porque las decisiones se vuelven más grandes y pueden salir mal y pueden salir muy mal. Puede costarte decenas de millones de dólares con una empresa grande. Los errores de ese tipo no solo te pueden costar 10 millones de dólares, sino que te hacen perder gente. Te hacen perder reputación, momentum, tracción, ganas, visión. Te puede quemar. Entonces, hay muchas cosas que pueden salir mal. Pero también crecer es parte de la aventura, ¿no? Porque yo hablo de Silver y digo, bueno, los primeros 9 meses éramos 2 nada más, éramos Santiago y yo. En los segundos 9 meses éramos 4. Ahora estamos en los terceros 9 meses, somos 9. ¿Qué significa? Es geométrico esto. Significa que en los próximos 9 meses vamos a hacer 18 y los próximos meses vamos a hacer 36. Y eso solo si se cumple la misma curva de exponencialidad que tenemos ahora. Re falopa, ojalá que no. O sea, a mí me da vértigo pensar que hay 36 cabezas de ganado en una oficina y tengo que cuidarlas a todas, me quiero morir. Pero bueno, ese crecimiento exponencialmente es la tendencia que tiene Silver y es simplemente de pensar siempre en cómo creces en esa curva, no pensar linealmente. Esta es la lección más importante de empresas y es la lección más importante de las startups, que hay que aprender a pensar exponencialmente. El empleado piensa siempre linealmente porque sus ingresos son lineales. Cobra 100, puede subir 10%, sube 110. Su exponencialidad es muy corta, por ahí le dan otro aumento de 10% y ahora cobra 121, pero es muy chico, no llega a ser la exponencialidad. Pero el negocio es muy exponencial. Porque vos ves un empleado que dice, voy a armar una empresa y siempre hacen el mismo cálculo. Dicen, yo cobro 10.000, cobro 100. Entonces armo este producto, cobro 2, se lo vendo a 100 personas, me cuesta 1 darlo y ya reemplazo mi salario con lo que queda. ¡Qué bueno! Este es un negocio. Y digo, no va a funcionar así. Porque no funciona así. Porque un negocio es exponencialidad. Repito lo que dice Sam Altman, ¿no? Sam Altman habla mucho de tu desarrollo personal, dice mejorar 1% todos los días, pero creo que con la empresa es mucho más realista eso, es mucho más real. ¿Cómo mejoras a tu negocio un 1% todos los días? ¿Cómo hago que el promedio de hire por recruiter pase de 1 a 1.01? Eso es mejorar 1% nada más. ¿Cómo hago para que en lugar de mandar 10 mensajes por hire, mandemos 9? ¿Cómo hago para que el candidato que rebota vuelva sin que yo tenga que mandarle un mensaje? ¿Cómo hago todas estas cositas que mejoran tu negocio en un porcentaje, te diría, casi invisible? Es muy difícil, se podría operacionalizar y poner en un dashboard, pero es mucho trabajo eso. Es como que todo el tiempo mejorar un poquito la tuerca, mejorar 1%, 1%, 1%, 1%, y de repente vos ves la curva y pasaste, después de 50 de estas tareas, de un hire a 2. 1%, 1%, 1%, y pasaste de Silver Dev teniendo un hire en enero a 12 en mayo. ¿Cómo? ¿Es lineal? No, no es lineal, es exponencial. Son cosas que funcionan de manera exponencial. En la última cena de Silver hablamos mucho de crecimiento, una cena grande que hicimos porque en mayo rompimos todos los récords de la empresa con 12 placements. Y en el sentido de victoria, ¿viste? En el optimismo, a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿y qué piensan que va a pasar ahora, no? Con todo esto. En el optimismo, obviamente, la gente extrapola para todos lados. Y me acuerdo que dijeron, bueno, yo creo que esto fue una excepción, no estamos para hacer 12 todos los meses, pero yo creo que vamos a llegar a mantener 10 placements por mes para el año que viene y yo creo que vamos a llegar a 15 placements por mes. Se hablaron números así, se hablaron muchos números, pero para dar un promedio. Yo digo que no lo están pensando bien, porque están pensando en hires por recruiter y multiplicando la cantidad de recruiters. Son 2 por recruiter, tenemos 4, da 10, contratamos 2 más, da 15. Están pensando en lineal, están pensando qué pasa con la línea cuando agrego, ¿no? Me muevo en el eje X, que es cantidad de recruiters. Yo digo, no, esto es exponencial. Nosotros pasamos en un año de hacer 2 hires por mes a 10 placements por mes, ponele. Es una multiplicación por 5 de nuestra efectividad. Por lo tanto, si simplemente seguimos en nuestra curva de mejora de acá al año que viene, vamos a tener 50 placements por mes. Cuando dije eso, no se sintieron bien los recruiters. No se sintieron muy bien porque
piensan en todo el trabajo que hay que hacer para mantener 50 personas con un equipo relativamente chico, obviamente va a crecer, pero no se va a duplicar o quintuplicar, y pusieron como cara de perro más que cara de felicidad. Pero bueno, porque aunque es clave contratar más para poder sostener ese tipo de crecimiento, mientras vos más contratás, más baja la efectividad. Porque el primer recruiter tiene las mejores posiciones, la mejor experiencia, qué sé yo. El último recruiter que tiene la peor cartera, entre comillas, tiene poca cartera de candidatos, le va a tocar los peores clientes, entonces tiene menos efectividad. Y eso va pasando por la ley de márgenes, ¿cómo es? Márgenes decrecientes de economía. A medida que vos vas agregando, son cada vez más ineficientes, ¿no? El recruiter número 20 es mucho más inefectivo que el recruiter número 1. Entonces, no solo vos tenés que agregar gente, tenés que subir la efectividad para que la efectividad del último que agregue sea igual de positiva sobre el negocio. Entonces, si vos no solo movés la cantidad de recruiters, sino también movés las chances o la cantidad de placements que hace cada uno, la línea se vuelve una curva. Y vos tenés que trabajar en la curva. No se puede esquivar este principio fundamental de los negocios. Vos tenés que pensar en cuál es la curva de tu negocio, cuál es la curva de la palanca, porque la única razón por la que vale la pena hacer una empresa en serio, es porque querés resultados exponenciales. Cualquier otra cosa que vos pienses lineal, es un trabajo de freelance, es una changa, es una oportunidad, puede ser un producto independiente, pero no es un trabajo exponencial, no es una empresa exponencial. Y bueno, con esto vamos cerrando el episodio y espero que les haya gustado. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con ConanBat, con doble T.